¿vale? Me estaba dejando. ¿Y lo del menos P para qué es? Porque no solo... El menos P es el puerto. Ah, vale. Menos P le indicas el puerto, ¿vale? Bueno, pues continuamos. Vuelvo a repetir aquí lo que os he comentado a vosotros, ¿vale? El resultado es conseguir una aplicación parecida a esta, ¿vale? Más parecida, en donde cada jugador va a tener la posibilidad de escribir el país, Líbano. Si es correcto, le sumaría un punto, ¿vale? Ah, me he equivocado. Hay que escribirlo en inglés. Líbano. Esto sería South Corea. ¿Vale? Entonces iría... Eso sí. ¿Vale? Entonces iría sumando puntos, las que me sé las pongo. Vale, iría sumando puntos, en este lado tendríamos la puntuación, ¿vale? En este lado los intentos que tiene cada jugador y podríamos ir refrescando. Pero eso lo de refresco no me gusta, es como una trampa. Es trampa, pero lo he tenido que colocar porque hay banderas que en el servidor de las banderas no están. Por eso ya lo refinaremos, ¿vale? Pero en un principio esto serviría. Bueno, ahora lo mejoramos. Mirad, por ejemplo, Aran Islands no la encuentra. ¿Vale? Entonces, claro, no vas a quedarte ahí sin poder jugar o escribiendo el nombre viéndolo, ¿no? Vale, entonces, bueno, la idea es hacer esto y, bueno, una vez llegan a los 10 intentos, imaginemos que yo empiezo a escribir, me equivoco, y una vez llego a los 10 intentos ya no me deja escribir nada más, ¿vale? He llegado, ya no me quedan intentos, ya no me dejaría escribir nada más, ¿vale? ¿Y cuando acaben todos sale la clasificación o no? No, eso no. Hay 40 líneas de código, no hay. Vale. Entonces, en el proyecto lo que he añadido ha sido una serie de dependencias, ¿vale? Ahora os digo cuáles son. Nosotros ayer instalamos Angular. Sí. Entonces lo que le he añadido es Bootstrap, que es una interfaz de usuario, que para instalarlo nosotros vamos a tener que escribir npm install. Os lo escribo aquí en la pizarra. Guardar como dependencia de desarrollo serían 6 y entonces aquí colocáis Bootstrap, Fontawesome, jQuery. Vale. El GameTDD yo lo he dejado, pero si queréis lo podéis quitar, que lo estamos gastando ahora. Y underscore. ¿Vale? Podéis instalar uno cada vez o todos a la vez separándolos por espacios. Por espacios. Sí, por espacios. ¿Vale? ¿Y o fontes y awesome qué es? Font awesome son fuentes, son iconos. Son iconos de tipo fuente, se utilizan bastante. Yo realmente solamente estoy utilizando un par, que son el iconito de la banderita esta y el de refrescar. ¿Vale? ¿Vamos a poner opaca? Sí, perdón. El package. Vale, entonces, he instalado estas dependencias. ¿Y el jQuery también? Sí, porque Bootstrap lo necesita. Vale. Angular por debajo lleva un jQuery Lite. Lleva un jQuery básico que con el jQuery normal funciona bien. ¿Vale? jQuery es una librería que nos da muchas herramientas para trabajar con el DOM. Al final del todo se trabaja con el DOM. El DOM es lo que interpretan los navegadores y te formatean en una página web. Entonces, jQuery es una librería muy útil para trabajar con el DOM. De hecho, Angular utiliza una parte pequeñita de jQuery. ¿Para hacerlo todo a la vez, separándolo por espacios? Sí. Ah, pues no me he ido. No te he ido Fontawesome y... Fontawesome... Sí, lo he puesto todo seguido y los que estaban Pues a así mí como... ¿A ti se te ha ido? Sí. A ver. No, pero, o sea, poniéndolo por separado, ¿eh? O sea, sí, con espacios. Si lo pongo uno cada uno, sí que... Ah, pero ya los está poniendo. Ahora sí, sí.
¿ves? Aquí he puesto 1000 jQuery. Esto no me ha ido. ¿Sí? ¿No te he ido? Ah, te falta la E. Ah, Ay, entonces ya falla el siguiente también. Sí, Supongo. Vale. Sí, si nos ponen el nombre de los paquetes, si te equivocas en un nombre, el resto ya no te los. ¿Vale? Vale, una vez tenemos las dependencias, si nuestro proyecto estuviese automatizado, pues no haría falta introducirlas, pero yo se las tengo que introducir aquí de forma manual. Aquí teníamos, si recordáis, los vendors, Que son los de fuera. que son las librerías que nosotros accedemos de Node Modules, que tenemos que añadirle pues estas. Underscore, jQuery, Bootstrap y Game, lo dicho, Game no lo estoy utilizando en este ejemplo. Todos llevan min, ¿no? Imagino, vale. Sí, todo es el minificado, porque yo no voy a debugar nunca el código. Ni voy a debugarlo, ni voy a El de ellos no. tocarlo nunca. Vale. Uy, voy a ponerle la batería, tengo poca. Sí, folly, que sí. Entonces, ¿Y eso era automático con qué? ¿Cómo se hacía automático? Eso de que se pongan los vendors automáticamente. eso era Gulp, automatizaba las Gulp. tareas, Eso. o realmente no se hace, ahora en ECMAScript 6 o Angular 2 se trabaja de otra forma. Se trabaja trayendo solamente un archivo y todos van haciendo referencia y desde ese archivo va leyendo otras referencias. Espero que lo veamos. ¿Vale? Es un archivo aparte. Es solamente un único archivo y en ese archivo pues hace referencia a todos los archivos y se utiliza la palabra import y demás. Es muy parecido a otros lenguajes. ¿No? ¿Ah? A Java, digo. Que tiene Sí, los exacto. imports Tiene arriba. los imports arriba, sí, muy parecido. El phone no está bien. Font Awesome, sí, perdón. Font Awesome está solamente de las fuentes. Tengo estos dos. Es decir, de CSS. No hace falta ponerlo abajo. Font Awesome no, porque son CSS. Mm. ¿Vale? Son estilos y los estilos se colocan normalmente en el header. Es una buena práctica colocar en el header los estilos y abajo en el body, al final del body, colocar los JavaScript. ¿Vale? Al final del body colocamos los JavaScript y en la parte de justo encima colocar el código o el HTML. Antiguamente se colocaba todo en el header. Ah, vale. Se colocaba todo en el header, ¿vale? Y eso ha cambiado porque sí. Se han dado cuenta que va mejor, porque ya ha cargado parte del DOM y si había partes de ese código que intentaban acceder al DOM, antes de haberse cargado el body se volvía. Entonces dijeron, pues nada, esperamos que se cargue todo y una vez se ha cargado todo, pues entonces que se traigan los scripts. Sí, eso no sigue pasando en movilidad. La primera vez cuando carga el formulario no acaba de poder hacer lo de quitar y poner campos porque no los tiene cargados. A lo mejor de esa manera se arregla. Es posible. Poniéndolo antes. Vale, el componente, ya como os comentaba, estará aquí, ¿vale? Esto que estáis viendo de class es lo que estamos utilizando de Bootstrap. En un principio no le hagamos caso, ¿vale? Todos los class son simplemente estilos que ya trae por defecto el Bootstrap, que es una interfaz de usuario. Lo que sí que necesitamos hacerle caso es a esto. Este va a ser nuestro componente, ¿vale? Ayer teníamos este componente, ¿vale? Que nos traía
no sé si recordáis, lo vamos a ver, nos traía el país y la población del servicio REST. Y hoy vamos a hacer otro componente distinto al country, que se va a llamar funny flags, al que vamos a pasar un jugador. Y podemos tener, pues, todos los jugadores que queramos, ¿vale? Esto se puede repetir todas las veces que queramos. Imaginemos que queremos más jugadores y vamos a poner Pepe, Juan y Rosa, ¿vale? Entonces, pues esto iría creando, pues todo para cada jugador, pues un componente, ¿vale? Que sería un trozo de HTML grande con una lógica. Una pregunta. Sí. ¿Y si antes de que me salgan todos los jugadores quiero que el usuario pueda seleccionar cuántos? Se podría sin ningún problema. O sea, podríamos hacerle aquí un selector de jugadores e ir añadiéndole un array. Y aquí ya veremos las directivas de Angular que tiene. Podríamos hacer un ngRepeat, ¿vale? ngRepeat te repite segmentos de código o segmentos de HTML. Luego lo hacemos. Si queréis hacerlo al final, lo hacemos, ¿vale? Hagamos primero el componente y luego hagamos que repita muchos componentes, todos los componentes que quieran, ¿vale? Vale, pues las directivas, luego aquí he colocado algunas directivas, ¿vale? Que es el ng-hide, que lo que hace es oculta una parte del código. Realmente por debajo hace una cosa muy sencilla que es ponerle un style, ¿vale? En el DOM, ¿vale? Esto sería un div, ¿vale? En el HTML, pues, no hace falta que vaya al DOM. Le pone un style display anonymous. Display no. ¿Vale? Entonces con esto, o sea, lo único que hace es setearle un atributo a este elemento. Sí, no. Y el show simplemente se lo quita. Entonces, hay directivas de Angular, aparte de ngController, ngHide, que tenemos aquí. Voy enseñándolas. ngController, el ngapp, que está aquí también, el ngHide, y no sé si he colocado alguna más por aquí. Bueno, estas tres, ¿vale? Son muy básicas. Iremos viéndolas, hay un montón, e iremos viéndolas durante el curso. Entonces, aparte de estas, también tenemos otras como el ngRepeat, que nos permitiría repetir un segmento. Tendríamos otras que serían ngIf, que ocultaría, mostraría, compilaría una parte del código. Bueno, ya las iremos viendo. Y en la página de Angular 1 están también todas las que tiene. Hay un montón, ¿vale? De hecho, nosotros en el template vamos a usar varias. Vale. Entonces, si recordamos, teníamos un proceso de desarrollo, ¿vale? Donde teníamos que primero que transformar las especificaciones o los requerimientos en tareas. Luego esas tareas las convertíamos a test, ¿vale? Copiábamos las tareas, las transformábamos en test. Después íbamos ya creando el código para validar ese test. Una vez estaba validado, lo simplificábamos o refactorizábamos y finalmente documentábamos. Cuando lo teníamos, pues almacenábamos el repositorio en el Git. Bueno, todo lo almacenamos en un Git y lo publicamos el resultado, ¿vale? Entonces, el proceso sigue siendo muy similar. Vamos a lo mismo, a copiarnos estas especificaciones. Yo, para mostraros esto, ahora mismo tengo el código así. Voy a dejarme el código. Voy a volver a una versión anterior de Git, ¿vale? Para estar como vosotros. Para tenerlo como vosotros lo tenéis ahora mismo. Este es el Bazinga, perdón. Sería este, Funny Flags.
Vale, me lo voy a llevar hasta el ordenador de carpetas. ¿Qué me dice? Lo veo tan pequeñito que no. Git checkout tal, me dice que un error. Change. Ah, vale. No sé si lo tenéis vosotros hasta este punto. A ver. La especificación, ¿cómo lo hacías para que te creara Sí. todo? ¿Qué era? La verdad es que no sé si he hecho bien volviendo atrás o lo voy mostrándolo todo hasta que lo tenga acabado. Un Jasmine, vale, ya está. Ya está. Era con Jasmine Scaffold. Sí, sí, ya está. A ver. ¿Qué hago? Bueno, no sé, me está dando... Voy a dejar el checkout aquí en este punto. Aquí tengo esto y aquí tengo el test. Vale. Vale, lo primero que he hecho ha sido organizarme las carpetas. Jolín. Organizarme las carpetas, ¿vale? En el proyecto. Creo que vosotros teníais en la raíz teníais el countries, country-dir, entonces lo que me he creado es una carpeta que se llama country, ¿vale? Entonces he llevado estos archivos a esa carpeta country y en el index lo he tenido también que actualizar, claro. Claro. Esto es, bueno, se hace automáticamente, ¿vale? En los proyectos que hay. O sea, tú lo mueves a otra carpeta y ella te detecta el cambio y te lo detecta y te lo inserta en el index HTML. Es un poco manual, así como lo tenemos ahora. ¿Puedes crear una carpeta? Sí, en country, creo que si le dais, bueno, desde aquí lo podéis hacer desde el navegador o desde aquí podéis cogerle, darle al botón derecho y decirle mover y le dices pues a la carpeta, pues me lo quiero llevar a la carpeta country, ¿vale? Y os lo llevaría. El problema es que Sublime creo que nos dejará mover varios a la vez, ¿eh? Sí, a mí no me deja. No, varios a la vez no. No, tiene algunas limitaciones. Entonces, bueno, es bueno y malo. A veces es casi mejor que lo vayas haciendo uno a uno, pero si son muchos ya no es cómodo. Vale, como decía, bueno, me he organizado el código y me he creado una carpeta de funny flags. Vosotros en un principio, esta carpeta no existe para vosotros. Creo que tampoco tenéis la carpeta de test. Sí. ¿Sí que la tenéis? Sí. Vale, pues en esta carpeta de test lo que vamos a hacer es lo de siempre, crearnos un archivo de to-do. ¿Vale? Eso ya lo tenemos.
así que funciona. En este archivo de todo copiamos las especificaciones del proyecto, así tal cual, estas. Y el siguiente paso pues será crear el test. Entonces hacemos la conversión, creamos el test, hacemos el run Jasmine scaffold, ¿vale? Y empezamos pues creando pues la especificación básica. Esperamos que new funny flags esté definido. Entonces lo vamos a ir viendo aquí. Esperamos que new funny flags esté definido. Si queréis podéis ir copiando el código directamente de aquí y pegándolo para ir viendo cómo se van cubriendo el test. ¿Vale? Está en la misma dirección que ayer, ¿eh? Slides.com. ¿En qué sitio habíamos puesto lo del country.tpl.html? En el... Te está fallando, ¿verdad? No, sí, seguramente. Como lo ha cambiado. Está en la directiva. Ah, vale. La directiva de country. Vale, aquí. Ahí, country, ahora tiene que estar dentro de la carpeta country. Es que los otros los he puesto y me he acordado de ese. Vale, ya está. Vale, ahora si intentas Cargar, ¿no? Sí. Vale. ¿Te lo carga bien? Sí. Vale, arrancamos sí, el test, ¿no? Sí. Ábrete otra. Este tienes el servidor, ábrete otra. Porque sí. Sí, ¿no? Es verdad. Este creo que... Run test. Bueno, a veces hay algunos comandos que te los pilla. Eso depende de la versión del environment. Vale. ¿Algo más fallado? No. App no define. Os falta pantalla. Sí. Mira, el test me está archivando algo raro. En el controlador app no está definido. Sí, a mí me dice. ¿Te dice lo mismo? Sí. Vale, vamos al controlador. App no está definido, ¿vale? Iros al index. Vale, que es porque lo hemos cambiado de carpeta. No. Abre el módulo. Aquí se define la primera vez, luego carga el controlador. Y el PP sí que tiene que estar definido. Vale. Vale, en Karma config. ¿Vale? Lo que vamos a decir es que en los archivos, como el primer archivo que queremos que se cargue es el módulo, le tenemos que colocar en files la dirección del módulo, antes que nada. Aquí. Sí. Ahí entonces en la dirección del módulo le damos botón derecho sobre el app mod, copy path. No hay nada para ir a la editora anterior. ¿Vale? A la editora anterior. Es como el los modificaciones. No, o sea, yo quiero ir a la pestaña que estaba antes. Creo que es Alt y la flecha Z, puede ser. No, para. Vale. Si estoy delante del ordenador, a lo mejor no puedo. No sé. Ahora sí. No, tampoco. Sí que tiene que haber, ¿eh? Lo que pasa es que... Si le dais a Control Shift H, os organiza el código. ¿Vale? Eso es útil para que siempre tengamos todos el código intentado exactamente. Vale, además del módulo necesitaréis Angular. ¿Vale? Entonces le tenéis que pasar también ahí en esa dirección, la dirección de Angular que está en node modules, justo encima. ¿Dónde? En files. Sí, node modules, /Angular, /Angular.js.
angular.min.js. Pero aquí. La coma. ¿Y por qué aquí? La coma. ¿Qué? Ah. Al final de Angular, si no te fallará. Vale, ahora probar a lanzar el test. Angular no está definido. La dirección de Angular está bien. Ahora me ha dicho invalid config file, ¿eh? Claro, el invalid config file es porque te falta la coma. Angular arriba, Aina. Arriba. Vale, a ver. Funny flags no está definido. No, pero es Pero es normal. No, sigue siendo lo mismo, ¿eh? App no está definido. Es que a ti el módulo. Creo que es esa la dirección. Vale, Aina, tú ya lo tienes bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque ahora te dice que Funny Flags no está definido. Por lo tanto, lo que pasa es que estás ejecutando el test una vez. Pues a No mí me tienes ha el dado watch. success, ¿eh? ¿El watch era en el ¿te da success? Sí, porque no estoy, mira, no tengo nada. Ah, vale. npm run tdd y ahí estarías observando todo el rato. Te tiene que fallar, ¿vale? Pero te dice que en la línea 4 Funny Flags ya no está definido. Ahora ya sé que lo tenemos todo. Vale, entonces en la línea 4, bueno, ¿Qué es lo de Funny Flag? en los specs, ahí nadie se ha colocado el primer. Vale. El primer. Bueno, la primera especificación, que es la que tenemos ahí. Entonces, claro, le está preguntando Sí. Funny Flags, pero Funny Flags ya no tiene definido. Claro, el expect no lo puedes pedir. Vale, digamos que en el karma necesitamos indicarle que. Ahora os lo enseño yo, y así. En el karma necesitamos indicarle los módulos que va a necesitar. Entonces le he colocado. Yo no tengo el underscore. Ya, luego, más adelante nos lo pedirá. Cuando nos haga falta en el ¿Y cómo requerimiento. lo sabes? Underscore es una. No, ¿cómo lo sabes cuando te falla esto? Cuando lo necesitas, Sí. el test te lo dice. El test te está diciendo, oye, underscore no está definido, oye, Angular no está definido. Vale. Entonces, necesito Angular cuando corro el test. Vale, pues entonces se lo inyecto. Necesito el módulo antes de empezar a cargar el resto. Vale, una vez tienes el módulo, la variable global ya existe, entonces, si no, Vale, claro. él te los carga de forma ordenada, por orden alfabético. ¿Cómo es el test? Entonces tú aquí lo que estoy haciendo, aquí ya realmente ya me los está cargando todos los JavaScript de esta carpeta. Claro. Pero le estoy forzando a que cargue antes que nada este archivo. Aunque lo vuelva a cargar aquí, no pasa nada. Y por buenas prácticas no le pones todo nodo módulos a saco para que no cargue de más, ¿no? Imagino. Sí, cargaría demasiado, sí. También. Sí, sería demasiado. Digo porque pero CRC no hemos puesto todos los JS porque hay que poner el appmod también. Porque él los carga de forma ordenada, por orden alfabético, conforme los va encontrando en la carpeta app, la carpeta src. Por lo tanto, empezaría a cargar app controller Y luego. y app controller detecta que app no está definido. Entonces falla. Entonces yo simplemente le digo que el primero que cargue sea el módulo, que es donde yo declaro la variable. Y en el momento de declarar la variable, ya está todo definido. Muy bien. Vale. Bueno, os he enseñado el karma, perdón, esto voy a dejar. ¿Vale? Os he enseñado el karma que necesitábamos añadirle los archivos. Ahora el test, el primer test, ya este de aquí, ¿vale? No sé si con estas especificaciones, simplemente indicándole pues que la función exista, o
podemos crear la instancia de Funny Flags, pues ya tendríamos la primera especificación superada, ¿vale? La segunda especificación dice, este juego cargará una lista de países de rest country, de una dirección, cargará una lista de países de una dirección, ¿vale? Entonces, lo único que voy a esperar, porque en los tests normalmente las peticiones no se suelen hacer peticiones directamente contra servicios REST, sino contra archivos moqueados o contra datos moqueados. Yo lo más simple que se me ha ocurrido ha sido pues hacer una propiedad countries, que la tenemos aquí. Pero aún no lo he hecho primero, ¿no? Ah, ¿no habéis hecho primero? No. Vale. Vale, el primero es coger este código, ¿vale? Nos lo copiamos y nos creamos un archivo dentro de la carpeta Funny Flags que se llame Funny Flags JS. Lo he llamado así. Si os dais cuenta, la diferencia de directivas o de servicios, simplemente no poniéndole la extensión, ¿vale? Vale, una carpeta Funny Flags. Exacto, una carpeta Funny Flags. Y aquí Vale. digamos que este es el código que vosotros tenéis. ¿Vamos haciendo cómics o pasamos? Sí, bueno, como queráis. En este voy a ir más rápido porque esto ya es lo mismo que lo vimos el otro día y quería centrarme más en las directivas de Angular. Entonces vamos a ir, si queréis hacer commits, o sea, lo ideal es ir haciendo commit y si os habituáis al trabajo no cuesta tampoco tanto, ¿eh? Es copiar, pegar el código, hacerlo, no sé, sí. Es que es el proceso, si te habitúas. Vale, esto es ahora mismo lo que vosotros tenéis una variable en este archivo. Si no os aparece, recordad que cuando estos archivos de código los tenemos que también incluir en el index, ¿eh? Y otra cosa, cuando se crea un nuevo archivo, Karma lo vais a tener que reiniciar. Porque no se entera que ha aparecido un nuevo archivo. A mí no me ha hecho falta. ¿No te hace falta? Este Karma muy listo, igual. Puede ser que, pues no sé, yo en las versiones, a lo mejor en otras versiones no, sí que tenía que reiniciarlo. ¿Tenemos toda la primera especificación? Sí, ¿no? ¿Success? Vale, si os dais cuenta es muy sencilla, de hecho estoy sobrecodificando, puesto que estoy creando el juego y además estoy pasándole a un jugador. Tú no lo has hecho, pero entonces lo has hecho bien, ¿vale? Aquí a mí me sobraría pasarle el nombre del jugador. Bueno, en la segunda especificación tenemos que el juego cargará una lista de países desde una dirección. Entonces, lo que os decía es que en lugar de cargar una lista de países para testearlo, la forma más simple que se me ocurre es crearme una lista local y una lista en la propia clase, y cuando realmente recupere todos los países, entonces la sobreescriba, ¿vale? Entonces yo para el test ya tengo ahí un dato moqueado. No es lo normal, ¿eh? Lo normal es trabajar con los datos moqueados separados en un JSON o se trabaja de otra forma. Pero bueno, para el caso nos sirve. Entonces lo que me he hecho ha sido crearme un método init, ¿vale? Un método init. Y este método init lo que hace es me crea esa lista con un país. Y el país es alpha2code.k. Alpha2code K y el name, ¿vale? Con dos propiedades. ¿Vale? ¿Lo tenemos en verde? Me he olvidado del ex. Sí. Vale. No. ¿Sí? Íbamos, bueno, Dime. sí, vale. Dime.
No, quedamos muy rápido. Sí, bueno, perdona. Sí. Vale. ¿Vuelvo Claro, atrás? es que yo no me estoy copiando. Entonces... Vale, pues si no quieres... No pasa nada, no tenemos prisa. O sea, os sigo un poco de aquí atrás y así. Flags, tienes un limit y tienes una lista. Y tú tienes el test en success. Pero te está pasando 8 de 8. Una forma es tenerte el test, a pasar del test. Con X, ¿no? Exacto, con X. Pero bueno. Para pasa cógelos, nada. cógelos, no pasa nada. Cógelos, selecciona IT, selecciona, eso es, control D, Out control. control D. Otra vez. Otra vez. Ah, vale. Para Vale, que... y ahora vuelve atrás, clac, y ahí pon la X. Ayer vi que el Eclipse tiene Multicursor. para Angular y para de esto. Están añadiendo módulos. Tiene módulos. Es normal. Sí. Para Angular, Tiene un package. Pues se puede utilizar. Porque Sí. yo con el tema de los seeders no me quiero meter. Porque Sí. al final da igual el que elijas. Claro. El que vaya más Ok, cómodo. sí. No, pero digo, como Eclipse es bastante potente. Vuelvo atrás, Aina. ¿Mm? Vuelvo atrás. No. Digo, Bueno, como- estás intentando hacer tu... Sí, bueno, más o menos. Medio copio, medio... Vale. Realmente, esto el TDD te va a hacer que tú vayas programando y que vaya mutando el código. Claro, si aquí ya está un poco... no está refactorizado, ¿eh? Este sí que no está refactorizado. Este sí que está refactorizado. O sea, lo interesante o lo bonito de esto es que siempre vas cambiando el código y lo vas haciendo cada vez mejor y más simple. Sí, ahí lo tienes. O sea, ¿No tienes acceso al countries desde el test si está dentro de la función init? vale, porque lo estás pasando como prototipo. ¿Vale? Cuando lo pasas como prototipo, esto es como si estuvieses un dis. A ver, vuélvete a la otra. ¿Vuelve? Sí, vale. Tú tienes aquí, le pones dis.init y ahí sí que tienes acceso a lo que quieras. Ya, pero desde fuera, aunque haga esto, veo lo que hay dentro desde de fuera, desde fuera, desde aquí, desde el spec. Yo puedo hacer sí, funnyflags.countries. sí. Sí, es lo que me parlava l'altre dia, que... Aquí le tienes que decir dis.countries igual, Pero vale, y la estás creando al web aquí. claro. Aquí es porque no está el useScript. No, porque no es una variable, es una propiedad. Las propiedades no hace falta inicializarlas. Y aquí le paso la lista de países con un país. Por ejemplo. Vale. Esto sería pues como lo que Ctrl Shift H te lo formate todo. Y aquí estamos haciendo... Ctrl Shift H. Aquí estamos haciendo la trampa, ¿no? En el segundo test. Porque dice, este juego cargará una lista de países de... Sí, Y no la pero estamos porque haciendo. realmente lo que nos interesa es que countries tengan una longitud, que countries sea un array. ¿Vale? Entonces, que exista un sitio donde guardarlos. Sí que es un poco de trampa, es decir, está diciendo Que cargará una que lista este de... países, la longitud de este país sea 1, cuando realmente cuando cargue todos los países sean 250 o yo qué sé, que sea. No, claro, pero lo que dice la especificación es cargará una lista de países de aquí. De esa dirección. Y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. ¿Vale? Pero yo lo que estoy dejando es una lista preparada. ¿Por qué? Porque la carga de los países va a ser un trabajo que voy a delegar en otro, o sea, una responsabilidad que voy a delegar en otra función, ¿vale? En otro sitio. Y ahora lo veremos dónde lo vamos a delegar. ¿Vale? Esto simplemente va a trabajar con una lista de países. Y cada país, que todavía no hemos hecho, bueno,
pero ya no hemos llegado Está al mal. siguiente. ¿Está malo, ¿Cómo lo llevas? Está bien. ¿Está malo esto o lo que hemos hecho? A ver, lo que pasa no se La corresponde. especificación está bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente quiere cargar una lista de países. Pero Tendría ¿qué que- dice de dónde? Eso es simplemente para que tenga la ayuda. Pero realmente cargar una lista de países, da igual de donde los obtengas. Lo normal es que no te haga falta ni cargarlos toda la vez. Ahora mismo estamos cargándolos todas las veces. Lo lógico es que Cargarlos una vez. los cargas una vez y incluso puedes tener el proyecto porque prácticamente los países no van a cambiar. Y las banderas, pues, depende. Pero cambia muy poquito. Eso es rol de direcciones. Los tengo que no van a cambiar, pero acaban cambiando. Acaban cambiando. Pero bueno, es bastante estático. Entonces suele dejarse como más estático. Vale, pues Vale. vamos. ¿Vale? Cada país Hemos tiene hecho los la- commits. No, fuck. No, los haréis al final, como queráis. De todas formas, el proyecto está en GitHub. Y yo, Sí, creo que también hice solamente un commit. O sea, lo hice incluso lo hice todo de uno. Vale, pues la siguiente especificación. Hombre, está bien que lo practiquéis y que lo intentéis hacer vosotros. O sea, No, es que si solo copio, no sé lo que hago. claro. Entonces, No, prefiero que lo si hagáis. primero hago un poco el ejercicio de pensar a ver cómo lo haría y luego si en caso me copio lo que sea, pero, ¿sabes? Sí, me parece bien. Y tú luego también. Mm, Sí, me parece que mejor, ¿vale? Porque Porque si no, no lo si no, no acabo se de- te queda. No lo asimilo. Vale. Bueno, la tercera especificación, simplemente, quiere asegurarse que los países, esto lo podríamos haber hecho, o sea, esto lo podríamos hacer. Realmente se puede hacer con un JSON esquema o con un esquema, comprobar que el name es de tipo string y además que el name está definido y que el alfa tipo. Pero bueno, nosotros lo único que vamos a hacer es preguntarle, crear una instancia del juego, elegir el primer elemento de la lista de los países y de este elemento preguntarle por la propiedad name y esa propiedad tiene que estar definida. Igual por la alpha to code, es decir, voy a comprobar que name está definido y que alpha to code está definido, que tienen valores. ¿Vale? Entonces cada país tendrá un name y un alpha to code. Lo mismo, si ir probándolo vosotros, yo os dejo oculto esto y ya está. Vale. Lo que dice Success. Porque tu lista ya tiene un elemento. Sí, pero no tengo esto definido. ¿No? No. De la lista. Ah, COI. Ah, claro. Sí, Vale, porque nos hemos adelantado. estamos adelantados. Vale. De hecho, en el anterior esto podría estar vacío, luego Vale. podrías crearle un Sí, populate. decía, digo, no puede decir sí, no explica nada. Vamos a hacerlo, o sea, como debería ser mejor, o sea, como tendría que estar bien, es countries, en este primer momento, déjalo vacío. Pero entonces no vendrá ningún elemento. Sí, cógelo ¿Sí? vacío. O sea, cógelo vacío, quítale ese agujero. No, igualado a un arreglo. Eso sí. Quítale el puntito más ese, ¿no? Vale. Y ahora aquí te creas otro método que se llama populate. ¿Vale? Y realmente este populate lo único que va a hacer va a hacer un push thisCountry.push de la
del objeto. Y el objeto ahora sí que lo copias el de antes. No, push es entre paréntesis, la sintaxis. Push, así. Y ahí entra el objeto. Tal cual. El objeto, era el name, creo que era Canadá. Y el alfa to code, el code en mayúscula. Y era acá. ¿Vale? Entonces, esto tiene que ser strings, o sea, comillas. ¿Vale? Y realmente cuando inicies, lo que vas a hacer es decirle dispopulate. Pero me tendría que ir bien el primero, ¿no? Sí, pero ahora lo hacemos con ella. Sí. Pero con esto solo no me tendría que ir ya Vale, vete al test el texto medio. y la longitud debería ser 0. Ah, ¿Vale? no sé, vale. Y ahora te falta poblarlo. Dispopulate. Y invócalo. Ya lo guardas. ¿Está bien? Yo creo que está bien, ¿no? Indefine to be defined. Te falta el método init. Funnyflags.init. Sí, te falta hacer init. Si lo estoy haciendo aquí. Sí, es como lo tenía antes. Lo único que hemos hecho diferente es que esto Sí. lo hemos pasado a otro Hemos método. pasado otro método y se está poblando. Creo que no es esto. A ver cómo habéis hecho. Flags, se llama Lini. Populate. Vale, dice que indefine, o sea que no encuentra uno de los dos. El name se lo ha puesto name y el photo code se lo ha puesto también. Coméntalo después. Voy a copiarlo bien. La H. Sí. Vale. ¿Le falla uno todavía? No, vuelve al otro. Si te está quejando de uno, debería ser 0. Claro. Aquí ya vale vale. 1. Ahora cambiar esto. Vale. Pues, ¿vale? Entonces, así cada método hace una cosa. Sin responsabilidad. Entonces, ¿realmente hace falta poblarlo? No. Pero tú lo poblas. A mí con neopopulate me está Te fallando falta el cero. populate invocarlo. Darle las llaves. No. Vale, sí. Sí, bien. A ver qué es. Lee el test. Dice 1 debería ser 0. Es decir, te vas aquí. Eso debería ser ya 1 porque ya te lo está poblando. ¿Vale? O sea, lo vais a tener vosotros mejor que yo. Luego, ¿queréis que lo haga aquí? No hace falta, ¿no? Vale. La cuarta especificación, claro, ahora el problema es que lo que vosotros habéis hecho no se ha visto aquí. Bueno, Ahora tú sí que ¿sí queréis que lo haga? Un momento. Sí. por el vídeo. Vale, pues entonces lo que hemos hecho ha sido... Es que claro, como ya tiene más cosas, tiene incluso el distrace y demás. Vale, Sí, no hace falta. Sí. Bueno, lo que hemos hecho lo voy a simplificar aquí, ¿vale? Voy a ponerlo para que vean. Entonces, hemos creado un método que se llama populate.
¿vale? Y lo que hace es un thisCountries.push este objeto. Y desde aquí le hemos dicho... Punto push, tú haces punto push. Sí. Yo no, y me va igual. Porque ya Carmela, está creada aquí. a mí me sigue sin... A mí me va bien Porque sin lo el sobreescribes, push. quizá. Ah, claro, porque Lo lo estás sobreescribes, sobreescribiendo. ¿no? Sí. O sea, una cosa es rellenar lo que ya está creado Sí, y la aquí lo otra... está. Vale. Está bien. De hecho, creo que puede ser que me guste más el sobreescribir, porque si no, cada vez que alguien invocase init, vas a hacer un push. Vas a ir añadiendo, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. No pasaría nada, ¿eh? No, como solamente lo estamos invocando una vez, serviría. Esto en teoría tendría que seguir continuando el test en thisPopulate, thisCountriesPush. Sí, lo tengo mejor que falla, ¿no? No, está bien, ¿vale? Entonces, lo único que hemos hecho ha sido separarlo. Vale. Vale. Vamos a la siguiente especificación. Tendrá un número de intentos y una puntuación. Bueno, pues ya sé dónde colocarlo si queréis. Vale. Os quito esto, pero este va a ser rápido. El número de intentos el número de intentos sería esta parte de aquí. Y los resultados los iremos guardando los visuales que sabemos aquí. ¿Se inicializa en JavaScript? Sí, se puede hacer así. Puntuación. Puntuación. Ahí. Lo he llamado score. Ah, score. Y traes intentos. ¿Eso sería un prototipo, el score? No, no haría falta. No haría Es simplemente una propiedad que se puede crear en el init. Porque tú piensas que en el inicio es cuando tú quieres que cada vez que alguien dé inicio, que se Que tenga todo, ¿no? Exacto. En lugar de colocarlo todo directamente sobre el constructor, Lo estamos poniendo. pues lo colocamos en otro método que se llama disassembler. Tiene que estar inicializado. A ver qué manera. Tendrá un número de intentos. Si os dais cuenta, ahí nos ha pasado como lo de la tabla. Hemos dicho que tendrá un número de intentos, pero no hemos indicado cuánto. ¿Vale? Hay que... Puntuación. En teoría empezamos todos con 0. ¿Cómo lo has llamado, puntuación? Score y intentos, Sí. tries. 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 Sí. Con el latino. Aquí de momento no estamos haciendo nada, ¿no? Lo quieres hacer luego. No, esto no es Angular. Y luego quieres hacer el paso a... Hostia, score está a 0, tío. Claro. Eso es. Aquí tiene que ser. Punto de score to be. Te falta el paréntesis. ¿Tú ya lo tienes ya? ¿El qué? Ya lo tienes, ¿verdad? Vale. Eso debería ser un valor. 0, que es el que tengo puesto. Vale. Yo voy con el tries. Y 10 intentos. Tienes que descomentarle La X. Sí, ahora cuando he visto 3 de 8 eso, me he dado cuenta. Vale, por derecha. Muy bien. Vamos a ver por la quinta. vamos. Vale, la quinta especificación nos dice que del código se obtendrá una imagen aleatoria. ¿Vale? Y la imagen la iremos a buscar a este sitio. Esto sí que... esta ruta sí que la vamos a tener bloqueada,
pero nosotros lo que queremos es que finalmente esperaremos que game spec src sea igual a esta dirección. Pero para eso hay que invocar un método. Vamos a hacer ahora random image. Explícanoslo a ver cómo. Sí, random image son estos dos métodos, ¿vale? Necesito estos dos métodos, lo podía haber dejado en uno, pero era más cómodo tener dos. Porque necesito dos cosas. Una, un país aleatorio y dos, una imagen, un src aleatoria, ¿vale? Entonces, random image va a utilizar el random country, por eso tengo dos métodos. Entonces, primero que nada me creo el src de la dirección donde van a estar las imágenes, ¿vale? Segundo, le digo que el random country me va a ejecutar, me va a devolver el país aleatorio. Entonces, realmente esto lo que hace por dentro. Lo que pasa es que esto no cumple, ¿no? Dice, del código alpha-to-code se obtendrá una imagen aleatoria. Sí. No cumple con No la bien, bien. no está muy clara la especificación. Sería más bien se obtendrá una imagen aleatoria o se obtendrá una imagen a partir de un país. Vale, sí, estaría Sí, bien. claro. Sería más correcto. Entonces, eso nos iremos a las especificaciones. O a lo mejor sí que el siguiente paso sería del código alpha-to-code, ¿no? Sí, muy bien. Es buena analista. Sí, exacto. Las especificaciones tienen que ser muy claras, ¿vale? Porque es que si no nos provoca esto, ambigüedades. Esto lo hago aquí o lo hago antes o cuanto más escueta y más clara sea, más sencillo para nosotros el trabajo. Si no, nos tenemos que imaginar cosas y eso a la larga provoca errores. Entonces, bueno, lo que he hecho al final ha sido eso. El random country lo que hace, este lo podéis copiar, ¿vale? Porque Sí. no hace, lo único que hace Pero aquí se puede salir, o sea, cuando estás haciendo Matplotlib, bueno, el índice, sí, aquí se puede salir del del array, ¿no? No, porque tiene this country's length. Está leyendo de la longitud del array. Siempre te va a devolver un índice de dentro del array. Como este solamente tiene uno, Vale. siempre te va a devolver el 0. ¿Vale? El random country no le hagáis caso, ¿vale? Esto devuelve un país y realmente devuelve un objeto de país. En la función de arriba, ¿vale? Continuamos y tenemos que el país seleccionado para nosotros, selected country, es el que me ha devuelto, ¿vale? Y porque luego lo puedo utilizar, aquí también me estoy adelantando. Y por último tengo que el src lo que hace es combina la ruta de arriba, ¿vale? Esta de aquí, con el alpha-to-code que he obtenido del objeto selected country y con png. Entonces combina esto con el alpha-to-code que sería CA con png y entonces me devolvería esta línea de aquí, ¿vale? Vale, porque random country acaba a ser un objeto country que tiene name y alpha code. Exacto, ¿no? es un objeto. Vale. Eso coge un objeto. ¿Y el join ese qué te está haciendo? El join lo que está haciendo es, esto es un array, lo estoy convirtiendo en un string. Lo junto. El join. Sí, lo junto y lo convierto en un string. Y entonces lo junta todo. Vale. Me lo creo. Sí, join. Es junta y lo convierte en string. ¿Vale? Esta no es necesario por lo menos que veáis así un poco por encima que hace y ya está. ¿Dudas? Vale. Si os dais cuenta, esto es como lo que hicimos el otro día, pues cada vez de una forma, pero el proceso es el mismo, es lo más importante. Lo siguiente, el juego mostrar una imagen aleatoria realmente ya nos está devolviendo un src, ¿vale?
Por lo tanto, lo que he hecho ha sido colocar el mismo test, ¿vale? Y creo que está incluso es prácticamente es lo mismo, ¿vale? O sea, la quinta, sexta especificación, como no estaban claras, como decía Aina, no he tenido que crear nada de código nuevo, ¿vale? Vale, esta sí, la séptima. ¿Vosotros por dónde vais? Está fallando la quinta. Juego define expected and defined to equal tal. Random imagen que tienes arriba, hay que invocarlo. Sí, bueno, pero Ahora, me estaba diciendo que no es una función y tiene razón. claro, ahora vete al juego. Random image. Vamos a copiarlo. Espera. Aquí estamos haciendo un funnyflag.test Es que, ¿cómo sabes que te va a devolver el CA? que viene aquí ahí. Porque lo he poblado con el photocode, ¿no? Con la función populate no le he añadido un país que se llama Canadá y CA. Pero es que Pero lo estamos haciendo en random country. Sí, pero en el momento de que tú haces la instancia, en el momento que haces la instancia, haces arriba, funny flags, ahí se está poblando con un archivo, Vale, con un luego haces país. un random image. El random image llama al random country. Y el random country coge un country cualquiera. no es cualquiera, es de la array de countries. De la lista Y de como countries. tienes solo Canadá, De la lista de countries. Vale. De acuerdo. Vale, pues no me va. ¿No te va? Vale. a mí lo que me está diciendo es que era Random un... image no es esa función. Claro, porque es un prototipo, ¿no? Tiene razón. No, pero está bien. Se puede llamar así. Sí, a o saco. sea, está llamando init populate y demás. Sí, pero aquí desde... Claro, aquí no son privadas, o sea, se puede llamar. Sí, Me está diciendo eso. Game.randomImage is not a function. qué raro. ¿Y a ti te da lo mismo, el mismo error? Sí, is not a function. Game.randomImage is not a function. No nos faltará... No, módulos aquí. No, no ves. Cerrar es raro eso. Reiniciamos al test. A ver si se habrá quedado. Puede ser. Os enseño yo las especificaciones. Game de random image. ¿Y cómo se para el test? Control C, Control C. No me va. ¿No te para el test? Ahora. Me ha costado. Random image. Random image. No sé, yo creo que sí que está accediendo, ¿eh? No lo tengo guardado. Ah, vale. ¿Por qué? Ay, yo tampoco. Qué fuerte. Vale. Que nos pase lo mismo. O sea, me he dado cuenta porque, mira, he entrado aquí, no está, pero lo guardo y pasa de mí, ¿eh? Sí, a ver. Sí, mira. Uy. Sí, está guardado. Pero aquí no está cargado. Control R. Ahora sí. Es que Pues se había quedado pilado, ¿eh? No. Es que en el HTML tienes que refrescarlo. Y la consola se refresca automáticamente. Sí, pues no iba ni en la consola, sí. Mira, Sí. Lo estaba viendo. se había quedado pilado. O algo así raro. Vale. ¿Vale?
Sí, la quinta y la sexta son la No hay que misma. hacer nada. No, no hay que hacer. A ver, yo no lo he visto. La quinta y la sexta son la misma, por eso, porque tiene ambigüedad y no está bien definida. Pero esto nos va a pasar, cuando nos lleguen las especificaciones de algo, nos va a pasar sí o sí. Mostrar una leyenda de resultados. Vale, mostrar una leyenda del resultado. La idea es que cuando yo coloque aquí, imaginemos que me es el país, ¿vale? El resultado quiero que me muestre esta leyenda, ¿vale? Guatemala es lo que yo he escrito y Guatemala, ¿vale? Entonces imagínate que ahora me equivoco y digo que esto es Rusia. Me devolverá Rusia contra Eslovenia. Yo esto sabía que estaba por ahí, pero no. Esos son cuartos de final o algo así, ¿no? Sí. Entonces, esa leyenda, eso lo vamos a llamar, va a ser una propiedad del juego que se va a llamar message, ¿vale? Message. Sí, message. Entonces, yo espero que cuando... Aquí he añadido también otro método que se llama checkFlag, que ahora no lo estamos viendo. La leyenda debe estar definida, aunque esté vacía, pero debe estar definida. El checkFlag este no debería estar aquí, ¿eh? Este no lo pongáis en el test, porque ahí me estoy adelantando. Vale, entonces bueno, cuando cojo la random match, Haces un do help. hago un do help y le paso el país. Realmente no hace falta tampoco esto, ¿eh? Es que, como está sin refactorizar, no paro de ver fallos. O fallos no, cosas que se deberían de reorganizar. A ver, voy a quitarlo yo también. En el momento que hago el random match, ¿vale? Random match, aquí yo ya puedo setear un mensaje vacío. O sea, random match. Hago un this.doHelp, lo hemos llamado. ¿Vale? Y no hace falta pasarle el country name porque realmente es el country name es este. Vale. Voy a ver el test, a ver lo rojo que lo he vuelto. Vale. El código FedCode. Vale, lo está utilizando en varios sitios. Help. Ah, vale. Aquí. Punto name. Vale, y por último, mostrar una leyenda indefinida debería estar definido en el penúltimo. Bueno, como por ahora no... mostrar una leyenda del resultado. Este es el nuestro. Country game, hacer random match. Game message está indefinido. Vamos a ponerle un message vacío. Y ya está. AutoHelp no me gusta. Bueno, así estaría bien. Un poco mejor. Bueno, lo que he hecho varias cosas. Realmente, simplemente con que vayamos al init y le digamos message, ya estaría definido. Ya pasaría el test. ¿Vale? Pero he creado un método que se llama doHelp o haz la ayuda o algo así. ¿Vale? Entonces, este método doHelp lo que hace es lo que veis debajo de... Lee el nombre del país y prepara una ayuda. Es decir, yo quiero mostrar por la primera letra del país.
Pues imagínate, si yo quiero mostrar más letras, simplemente me voy al do help y le digo que pues muéstrame las 5 primeras letras. ¿Vale? Entonces, cuando refresco, Claro. así es más fácil acertar las banderas. ¿Vale? No. Entonces, es simplemente la ayudita esta que se coloca aquí, además del mensaje que luego se ve ver abajo. Hace varias cosas, ¿eh? Esto no es... Deberíamos de separarlo y demás. Por lo menos, más que nada, que sepáis también qué hace. Más que... ¿Vale? Vemos qué hace el método. Lo he colocado en el momento que se genera la imagen aleatoria. Porque en ese momento ya tengo un país aleatorio. Sí. Cuando haces El check flag no tiene que ver. ¿No? Ese es el que te está fallando, ¿verdad? Espérate, la Vale. Incluso el country name tampoco. Un segundo. Vale. Vale. Así. No hace falta seleccionar, te lo puedo hacer todo. Para que esté con el piano. Vale, random minutes. Entonces, no está. El do help, no, el do help te ha faltado. Rechazo. Ese no te hace falta, coméntalo. Control Z. Es que te adelantas. O sea, lo puedes hacer, pero te estás adelantando. Ahí te falla. Sí, bueno, sí, así también. Sí. O el message. Eh, Claro, ¿quién genera Realmente mensajes? lo que tendría que hacer es do help. Aquí, invocar a do help y el mensaje está definido. Add 20 flags to here. Do help y el mensaje lo puedes definir ahí o en el inicio. Yo lo he definido en el inicio, pero lo puedes definir dentro de abajo. Carmelo, esto en el do help, lo Do de... help. Aquí pones this message igual a vacío. Comillas. Ya está. Las comillas simples. Aquí no le está gustando el itch. Ah, vale. Vale, eso ya es otra cosa. Vale. Hasta aquí quería llegar. Entonces, os habéis dado cuenta que hay un método que está gastando una librería externa, que es el underscore.each. Y ahora, para que el underscore no lo interprete, estamos Sí, los dos pero parados eso ahí. no te lo dice a ningún sitio. Antes me has engañado, ¿eh? Cuando has dicho, sí, te dice que no... ¿No te lo esta dice? librería no le falta. Hombre, Read property prime. ahí te está diciendo Is not defined. underscore no está definido. Y a ti te está diciendo No, es no. prime. Cannot read. Property prime. Pero esa... Ah, vale. El country name no se lo estoy pasando. Lo estoy leando directamente de this. O sea, arriba, sube, ahí tienes el selected country, ¿no? Realmente lo estoy leyendo this selected country aquí. Eso fuera y aquí this selected country. Ese es el país seleccionado, punto name, porque eso es un objeto. Tiene que salir en lo del underscore. A mí ya me iba bien Sí. pasándolo. A ti te va todo, Pero eso, bueno. espero que Pero espera bueno. un momento que Aina también tenga lo del underscore.
A mí, this random country. No, pero ahora tiene que ser random country, ¿no? No, no, Porque sí. selected country. This selected country, aquí tienes disponible. This selected country. El name y lo parte y hace lo que tenga que hacer. Y this message yo vale. lo colocaría aquí. Súbetelo aquí. ¿Vale? Sí, porque es lo primero que... Porque luego al final... Bueno, no, estaba bien. A this message yo lo he puesto dentro del init. Así, a vacío. Bueno, le puedo poner Pepito. Sí, lo que quieras. Stream es una función. Stream es una función sobre strings. Entonces, selected country, nos tenemos que asegurar que llega un objeto, ¿vale? Que es lo que devuelve eso, un objeto. Si estuviese documentado, estaría Sí, no, pero la de Dream también. Aquí te creo que llega, está en Java. aquí, selected country, te llegaría el objeto y entonces tú, cuando dices do help, ¿vale? Dices las letras this selected country, que es el objeto, pero de la propiedad name, y sobre la propiedad name hazme un trim, ¿vale? Sí, lo tengo exactamente igual. Lo que no tengo this message aquí. Lo tengo No, arriba, lo tienes arriba. en el init. Más arriba, sí. Bueno, imagino que sería lo mismo. Sí, es lo mismo. Trim. Es raro que trim, o sea... Sí, porque eso es de strings, ¿no? De Sí. dólar. Puedes... uy, No, yo lo he parado. las flechas de arriba te traen... TDD no era. Ah, vale, ahora sí. O sea, a veces se queda. Sí, A veces se queda. Karma, vale. Vale, ya tenemos todos underscore. Ahora dice que underscore no lo encuentra porque yo he utilizado una librería para hacer el each, ¿vale? Realmente no me haría falta. Podría recorrer el array, este array, sin utilizar la librería. Pero sí, te encantaba mucho lo de jQuery, ¿no? ¿Es ese each o no? No, este es una librería de underscore para trabajar con arrays y demás. Entonces, no haría falta, ¿eh? Podría utilizar, continuar el proyecto sin necesidad de utilizar underscore, ¿vale? Pero es para que veamos también cómo introducirlo, Sí, dónde debemos introducirlo para que los tests interpreten que ese archivo existe. En el index, en nuestro proyecto, lo tenemos aquí incluido, ¿vale? Pero en Karma, para enterarse de que eso existe, de que se requiere un archivo underscore, le tenemos que añadir el archivo en files, ¿vale? Cuando cambiamos la configuración de underscore, sí que tenemos que reiniciar los tests para volver a cargar la configuración. Si das control C, te lo hace. Guión, sí, en lugar de... Success. Vale, ahora sí. Ahora ya está. Vale. Vale. Entonces tú si tienes que incluir una nueva librería o algo que los tests vayan a necesitar, pues se lo vamos a tener que incluir aquí. Es muy común utilizar underscore y moment underscore para trabajar con objetos, o lodas, es lo mismo, para trabajar con objetos, arrays y demás. Y también es muy común trabajar con la librería de moment, que es para trabajar con fechas y demás. Pero eso ya, moment, ¿vale? Es de JavaScript. De JavaScript, sí. Es muy cómodo trabajar con fechas, o sea, te facilita mucho la vida con el tema de fechas. Vale, a ver si acabamos con esta, creo que ha quedado solamente una, ¿vale? Y hacemos el alto, ¿vale? Y luego, ahora ya hacemos el descansito y luego vemos cómo trasladamos todo esto como tenemos hecho, una clase que ya está testeada y acabada,
cómo se la transferimos a Angular, ¿vale? Bueno, la última especificación se comprobará con el nombre y devolverá el resultado, ¿vale? Entonces, bueno, yo instancio el juego. Lo de la imagen aleatoria. Random, ¿dónde? Yo la imagen no lo he hecho. Ah, no. Mostrará una leyenda. Bueno, instancio el juego, primero que nada, le seteo un valor como si tuviese por la entrada de texto, emulo como una entrada de texto que le estoy pasando ese valor. Genero la imagen aleatoria, ¿vale? La verdad es que la imagen aleatoria la podría hacer arriba, es una de las primeras cosas que podría hacer, porque si no, nadie sabría qué país es. Y lo siguiente ejecutaría un nuevo método que he llamado checkFlag, ¿vale? Y le paso el nombre de la bandera. Si os fijáis, esto ya no está tan... Por último, el checkFlag seteará un valor, una propiedad, que será el resultado, que es la que yo espero que sea verdadera, ¿vale? O si yo le digo que el checkFlag, por ejemplo, fuese Brasil, pues que me devolviese un false, ¿vale? Realmente checkFlag, si os dais cuenta, es que este test no se corresponde. Aquí no tiene que haber nada, ¿eh? Es que tengo que ir corrigiendo porque si no... A ver, chico. Aquí si os dais cuenta, checkFlag, no me hace falta pasarle nada porque ya existe una propiedad de country name, ¿vale? Que es sobre la que va a actuar. Vamos por la 8. Check flag y este es el método que tenemos. Que lo que hace es primero que nada, el resultado lo coloca falso, ¿vale? Siempre. Segundo, se asegura de que el nombre seleccionado, bueno, que el nombre seleccionado ya le llega en minúsculas, porque vamos a hacer siempre las comparaciones todas sobre minúsculas. El nombre del país, perdón, el selected country es el nombre aleatorio del país que se ha generado, ¿vale? Este es el objeto que se había generado con el random image y desde el random image voy a obtener el name. Esto lo convierto a minúsculas. Y el país que me están pasando, que me están diciendo, pues el país, el country name es Canadá, también me lo paso a minúscula. Luego, los intentos me aseguro de que sean mayor que 0. Estoy haciendo un montón de cosas, o sea, un montón de cosas que no se está pidiendo en la especificación, porque estoy ya comprobando los intentos, ¿vale? Aquí lo único que me pediría sería el resultado. Entonces, todo esto no os haría falta, lo único que tendría que devolver es el resultado, ¿vale? Esto no os haría falta, la puntuación tampoco haría falta incluirla y demás. O sea que para pasar esta especificación no harían falta esas cosas. Teníamos que tener otra especificación más que dijese, pues, cuando el jugador acierta, ¿vale? Cuando el jugador acierta, la puntuación aumenta. Y cuando el jugador lo intenta, los intentos van fallando, ¿vale? Que es lo que he incluido aquí, ¿vale? Pero ahora mismo está todo tirado aquí, ¿vale? ¿Y el angular.copy qué hace? Ah, vaya. Esto no debería estar así. Vale, angular.copy lo he colocado, pero no tendría que tenerlo. Como esto es estos realmente son todo... Lo que hace es copiar un objeto. Copiar un objeto, porque si tú le dices que thisPreviews es igual a thisSRC, si src cambia, como esto es una referencia, Entonces puedes acceder a de antes, imagino. Te cambiaría. Y de aquí lo que estás haciendo es mantenerlo. Es que no sé cómo decir.
Esto lo voy a quitar, ¿vale? Vale. No le hagáis caso, pero está mal. Eso ahí no debería estar porque yo todo el JavaScript que he generado es independiente de Angular, ¿vale? Todo el JavaScript que tenemos nosotros en el código, aquí no debería haber nada de Angular. Si hay algo de alguna librería, se lo añadiría. Pero Angular, como está aquí, no debería estar, ¿vale? Esto realmente, seguramente hay una forma más sencilla de hacer una copia. Que yo creo que está. Y se me ocurre esta ahora mismo, ahí tienen que haber 1000. Bueno, no porque me crearía un objeto. No, esto no me gusta. Esto, por ejemplo, es si trabajase con un objeto. Bueno, lo vamos a dejar y lo único que está haciendo es copiar el valor ese, ¿vale? Imaginemos que es eso. Está copiando el valor. Entonces, si ese RC cambia, porque se genera una nueva imagen, porque la propiedad de ese RC va cambiando cada vez que se genera una nueva imagen. Si cambia, el valor previo no cambia. Si yo esto lo quitase, el valor previo cambiaría y no me serviría para lo que luego quiero hacer. Que es poner la banderita abajo, ¿no? Que es poner la banderita abajo. Ahí está. Esa es la idea. Claro, no. Vale. ¿Vale? Lo dejamos aquí, descansamos y luego vemos pues el refactor. El refactor, no he hecho ni el refactor ni la documentación, ¿vale? Esto lo he omitido. Es lo que decía Aina, que si lo dejábamos para al final no se hace. Pero hay que hacerlo, se tiene que hacer, ¿vale? Si tengo un rato lo haré. Ahí no es muy justo. Eso es lo que llevo escuchando 3 años, o sea. Sí. Bueno, para la grabación. Y continuamos.